Sonido. 1, 2, sí. 1, 2, 3. Sonido. 1, 2, 3. Sonido. 1, 2, 3. Sí. 1, 2, 3. Sonido. Sí, dale. Muy buenas noches. De parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto Seccional Bello, el Centro Popular Afrodescendiente, de parte de los docentes de los cursos que ustedes están viendo en estos momentos, les damos la más cordial bienvenida a esta charla sobre multiculturalidad y el racismo. Entonces quisiera mencionar un poco los cursos que en este momento se están haciendo presentes acá, que orienta el Centro de Educación para el Desarrollo. Tenemos estudiantes de Práctica Social 2, estudiantes de Desarrollo Social Contemporáneo, del curso Proyecto de Vida y de la Práctica en Responsabilidad Social. En ese proceso o en esos procesos de formación que ustedes vienen adelantando, nosotros desde el Centro de Educación para el Desarrollo estamos buscando una formación humana integral y una formación social, ¿cierto? Desde la cual, independientemente del programa de formación en el que ustedes estén, buscamos que ustedes adquieran capacidades no solamente para ser sensibles a las realidades sociales, sino que desde sus mismos proyectos de vida puedan generar propuestas de transformación de la realidad, ¿cierto? Entonces, en ese mismo sentido, de manera, digamos, un poco espontánea, surge este espacio para reflexionar sobre algunos temas que son pertinentes a nuestra época, a nuestro momento histórico colombiano, a nuestro diario vivir como ciudadanos, ¿cierto? Y que cuestiona algunos asuntos de nuestros proyectos de vida. Hoy, la época en este momento, el momento que estamos viviendo como colombianos y como colombianas, como habitantes de un territorio, nos está exigiendo levantar la cabeza, dejar de mirar hacia nosotros mismos o enterrar la cabeza en la tierra como la avestruz, levantar esa cabeza y cuestionarnos sobre las cosas que estamos viviendo hoy en día, sobre las situaciones y en especial sobre algunas violaciones a los derechos humanos y cómo el otro está sufriendo por diversas situaciones de violaciones a los derechos humanos y cómo nosotros también de algún modo hemos sido víctimas o incluso hemos sido victimarios en esa situación, ¿cierto? Si eso no toca nuestros proyectos de vida, yo diría que el Centro de Educación para el Desarrollo tiene que empacar maletas e irse, ¿cierto? Lo mismo las misiones que cumple el Centro Popular Afrodescendiente y nuestros compañeros invitados en la mesa. Entonces, en la mesa tenemos a Carlos Angulo Góngora, activista del Movimiento Afro, miembro del Encuentro Nacional de Estudiantes Afrocolombianos en EWA. En estos días ha sido muy famoso, muy popular un video donde él de alguna manera reacciona frente a constantes, digamos, señalamientos que hace la autoridad policial, ¿cierto? Ya seguramente les contará un poco más de eso y profundizará cuál es el sentido de esa protesta. Y tenemos a Melquisedec Blandón, académico, miembro cofundador del Centro Popular Afrodescendientes EPAFRO y consultor sobre el tema étnico. Vale también la oportunidad para invitarlos a la Cátedra Popular del Diseño Afrodescendiente. Aquí tenemos el cartel. Don Jaime, ¿nos recuerda la dirección donde se está desarrollando la cátedra? La cátedra se está realizando en la Casa de Lectura Infantil Barrientos de Compenalco, que queda con
contiguo a Confenalco de la Playa. Cada mes tenemos un tema distinto. El próximo tema es el 10 de noviembre, que abordaremos el tema de la pigmentación y el racismo en Colombia. Pigmentocracia y racismo en Colombia. Ok, entonces al lado de Confenalco por la Playa, ¿cierto? Así pues, para las personas que están aquí escuchando vía web, ahí se está desarrollando la Cátedra Popular del Diseño Afrodescendiente todos los jueves, primer jueves de cada mes. Entonces, sin más preámbulos, les damos la palabra a nuestros invitados y esperamos establecer un diálogo constructivo con ustedes, que esto no solo se quede acá, sino que sea también tema a desarrollar, para conversar, para discutir. Son válidas todas las posiciones, todas las posturas, siempre y cuando nosotros las dialoguemos, ¿cierto? Y pongamos los temas sobre la mesa. Yo creo que llegó la hora de todos estos temas que son álgidos, el posconflicto, si hay o no, esa posición sobre la paz, los actores, en qué medida nosotros somos responsables también del conflicto y cuál es nuestra responsabilidad frente a la paz, y todos estos asuntos sobre los derechos humanos. Creo que es momento de hablarlos, de ponerlos sobre la mesa en nuestras casas y empezar a hacer discusiones sin tener la necesidad de pararnos de la mesa, ¿cierto? Es lo que sucede en nuestros hogares. Discutimos esos temas y entonces dejamos de hablar en la casa un día o dos, o incluso una semana, pero ya es la hora de empezar el diálogo, de empezar a discutirlos. Solamente sentarnos y quedarnos ahí, escuchar al otro desde su otredad, es un ejercicio válido. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. A los profes, muchas gracias por brindar este espacio, y entonces les damos la palabra a nuestros compañeros. Buenas tardes. De parte del Centro Popular Afrodescendiente y la Corporación Afrocolombiana Carabantú, le damos la bienvenida a esta réplica de la cátedra etnocultural Ana Fabricia Córdoba. Multiculturalismo y racismo. Entre las balas, sangre y luto que han caracterizado la existencia de la sociedad colombiana, ha surgido un paradigma político que hoy nos convoca a este salón. El multiculturalismo se ha destacado como el lenguaje preferido de quienes pretenden explicar un presente y elaborar un futuro que continúe encubriendo el problema racial, a través del cual se construyó y se derrumbó la colonia, y que igualmente construyó y destrozará el orden social genocida y etnocida orquestado desde las instituciones del Estado colombiano. En casi todos los marcos sociales, las instituciones avanzan deliberadamente en el discurso de la inclusión. Las universidades, incluyendo esta, juegan un papel especial en la divulgación de esta idea, ya que, como bien sabemos, la universidad es un componente principal del aparato ideológico del Estado encargado de producir, reproducir y, cuando es posible, contar la materialidad intelectual necesaria para la producción y reproducción del modo de producción hegemónico. De tal manera, la inclusión pretende invitarnos a eso, a dejar al lado los paradigmas que amenazan la misma constitución del poder, y pretende invitarnos a una mesa ya servida a compartir los platos ya elegidos, sazonados al gusto del capital. El discurso de la inclusión es más que la estrategia lingüística del momento, un objeto intelectual del multiculturalismo que representa la versión contemporánea del encubrimiento de la colonialidad del poder. El multiculturalismo surge como una estrategia del capitalismo, engendra la filosofía política liberal para cubrir el planteamiento radical de los condenados de la tierra. Hoy, las y los descendientes de aquellos ancestros que sobrevivieron a la trata transatlántica denuncian, una vez más, la estrategia de dominación del momento. Ya entendemos que el multiculturalismo pretende dar y conceder derechos
por ser incapaz de reconocer el derecho propio a la vida, a la forma de ser. El multiculturalismo, por ejemplo, pretende que entendamos que el Estado nos da o nos concede el derecho a la autonomía, pero no a la consulta previa. Y niega no solo el incumplimiento de la consulta, sino también niega su incapacidad de entender que la falta mortal del multiculturalismo es que dialoga única y solamente con su propio otro interno. El multiculturalismo nos invita a representar al otro, construido por la alienación del capital. Y como bien sabemos, ningún buen ciudadano es racista. Y como supuestamente el capitalismo no es raza, el multiculturalismo funciona para encubrir la necesidad de reconocer la privacidad del racismo en la constitución del poder, en la fuerza que define la vigencia de la institución hegemónica. El multiculturalismo es una propuesta que no acepta realmente los pueblos históricamente oprimidos, porque no dialoga con los pueblos en igualdad de condiciones, ni comparte el poder que quiere concentrar de una manera hegemónica. Y eso es lo que nos molesta. Este país hipócrita que no nos ha tenido a nosotros, los negros, haciendo una enorme contribución para la construcción de la nación, y no respeta nuestra humanidad. Muchas gracias. Reiteramos nuestros saludos del Centro Popular Afrodescendiente y desde la Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural Carabanchú. Saludamos fraternalmente a este auditorio y agradecemos a todas y todos de que hayan asistido, digamos, a esta cátedra que se hace en el marco del Decenio Afrodescendiente y es la cátedra de los culturales en honor o en memoria a esa gran luchadora que fue Ana Patricia Córdoba. Hoy tenemos el conversatorio sobre lo que va a ser multiculturalismo y racismo y iniciamos con esas palabras por parte de nuestra compañera y hermana Luis Rivas, integrante del Centro Popular Afrodescendiente y que pone las primeras palabras o el primer debate en este auditorio sobre lo que entendemos sobre multiculturalismo, nuestra posición sobre lo que es el multiculturalismo y la discusión que vamos a hacer hoy sobre multiculturalismo y racismo. Hoy nos van a acompañar dos grandes compañeros, activistas y luchadores del movimiento social afrocolombiano que además de participar en sus actividades académicas también hacen el día a día cambiando o transformando la realidad del pueblo afrocolombiano. En primera medida o en un primer momento tendremos a nuestro compañero Melquisedec Blandón Mena, politólogo de la Universidad Nacional de Antioquia y de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y hoy candidato a doctor de la Universidad Nacional. También es miembro cofundador, como lo decía el profe en un primer momento, del Centro Popular Afrodescendiente. En un segundo momento tendremos a nuestro compañero Carlos Angulo, que es oriundo de Roble, Tumaco, al sur del país, miembro también del Encuentro Nacional de Estudiantes Afrocolombianos, ENEUE, pero también un activista y un luchador del día a día, tanto en el campesinado, es decir, en la ruralidad colombiana, muy al sur de Colombia, y en esa urbanidad que le ha tocado por los movimientos o en términos de búsqueda de mejora, o también víctima del desplazamiento forzado a raíz del conflicto político, social y armado que vivimos en este país. La metodología de este conversatorio va a estar dada porque los compañeros, cada uno de los compañeros hable 25 minutos y luego habrá una participación para todos y todas por medio de preguntas o aportes o críticas a lo expuesto en su momento. Entonces, le pedimos al auditorio, pues, de una muy buena manera, que los celulares los apaguemos o los pongamos en modo vibrado para no interrumpir, digamos, el transcurso normal de la conferencia o del conversatorio, que queremos que sea un conversatorio, una discusión sana y alegre entre compañeros y compañeras de diferentes géneros. No siendo más, reiteramos el saludo y le damos la palabra a nuestro compañero Melquisedec, que hará una introducción o una discusión profunda sobre lo que es multiculturalismo y ya luego iniciaremos con el compañero Carlos Angulo. Muchas gracias. Habla duro, tienes que hablar duro. Buenas noches. Voy a tratar de ser
muy breve y muy rápido en estos primeros apuntes sobre el tema del multiculturalismo, porque sé que todos queremos y todas queremos escuchar a nuestro invitado, Carlos Angulo, y es mucho más interesante escuchar pues, la acción que nos cuente sobre toda la construcción política y filosófica que hay alrededor de su acto de rebeldía y de desobediencia civil que se dio hace más o menos 20 días. Gran parte de las cosas que yo les pueda comentar las pueden leer en decenas de libros, pero es importante de todas maneras comentar algunos elementos para que nos contextualicemos sobre los temas que nos convocan: multiculturalismo y racismo, que de hecho creo que hay un acierto en quienes propusieron los temas, que fue más la universidad que nos propuso y nosotros lo vimos bien, porque es una relación que poco se piensa, pero que además creemos que hay que hacerla hay que evidenciar ahí muchas cosas para evitar caer en algunas trampas. Lo primero, para hablar de multiculturalismo, tenemos que ubicarnos en el contexto de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Disculpen que me vaya tanto para atrás, pero es parte de lo que somos. Hoy somos lo que somos, efecto de algunos hechos que han sucedido antes de que nosotros hubiéramos nacido, por no irnos todavía mucho más atrás, pero después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la década del 50, y casi toda la segunda parte del siglo XX estuvo atravesada por un conflicto bélico algunos llaman entre dos ideologías, entre dos bloques de potencias mundiales, o diríamos que entre dos proyectos de sociedad que son lo que representó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y el otro bloque representado en Estados Unidos, que digamos era el fiel representante de la construcción de la sociedad capitalista. Toda esa segunda parte del siglo XX estuvo atravesada por lo que llaman la Guerra Fría, que de fría no tuvo nada, y eran distintos escenarios bélicos, teatros de operaciones militares, donde se enfrentaban estas dos potencias de forma directa o a través de sus aliados, porque eran dos grandes bloques a los cuales se unían distintos países. La misma Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba conformada por distintos países, sobre todo de Europa Oriental. El escenario social estaba atravesado, es decir, digamos como la resistencia o las prácticas políticas distintas que pretendían construir un proyecto alternativo, liberador, más incluso en acuerdo o en relaciones con la Unión Soviética, un proyecto de izquierda, un proyecto alternativo, un proyecto distinto al capitalismo o a la sociedad, digamos, moderna, liberal. El escenario social estuvo atravesado por los partidos socialistas, y mucho en América Latina, y esa realidad es que quiero hablarles un poco, atravesado por los partidos socialistas, por los sindicatos, por los movimientos obreros, los movimientos que representaban las vanguardias, es decir, existían los partidos socialistas, los movimientos obreros, las vanguardias, y los partidos comunistas, y todos se consideraban la punta de lanza de la revolución. Es decir, existían esos grandes proyectos de sociedad, es decir, los estados burgueses, estamos hablando de América Latina, ¿ya? Y la diferencia la encarnaban los partidos socialistas y los movimientos obreros de vanguardia. Ahí se resumía todo. O usted era de una cosa o era de la otra. O pertenecía a un sindicato, o pertenecía al Partido Comunista, a un Partido Socialista, etc. Pero, digamos, la oposición política, la crítica, los proyectos alternativos al capitalismo estaban, digamos, podríamos
engrosar en esa línea de acción. Es decir, se pensaba que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, se pensaba que solamente era cuestión de esperar y que igual así no hiciéramos nada, la sociedad capitalista iba a implosionar y por tanto esto se resolvía, era simplemente un tema de esperar. Y así yo estuviera jugando Nintendo en la casa o viendo televisión, igual la sociedad se iba a transformar. Esos eran los efectos del momento. Y muy bien, más o menos para el 85, a mediados de la década de los 80, la URSS, el proyecto socialista soviético, entra en crisis y digamos cae finalmente en lo que conocemos simbólicamente como la caída del muro de Berlín y de toda la cortina de hierro en los 90, ¿no? Aquí estoy viendo cosas más o menos de sentido común, pero de todas maneras hay que mencionarlas. Cae ese proyecto, cae todo el socialismo llamado real, es decir, el proyecto socialista cae y lo único que cae en el escenario social es el proyecto capitalista, las sociedades capitalistas modernas, que ahora lo que se iban a dedicar a tejer, a construir era el neoliberalismo. Es allí, es en ese escenario que nace la sociedad neoliberal, que es en la que vivimos actualmente. La sociedad neoliberal es otra cosa que la sociedad o el modelo de sociedad o el modelo de Estado que nace con la caída de ese escenario de la Guerra Fría. Entonces, hay una primera cosa que hace el neoliberalismo, y en esto quiero que pongamos mucha atención porque son muy sutiles los cambios, pero hay una primera cosa que hace el neoliberalismo, y ustedes saben que el laboratorio del neoliberalismo fue América Latina, la sociedad chilena, y eso es una de las cosas que el neoliberalismo le debe a Pinochet, el dictador, que Chile fue el laboratorio para el mundo del neoliberalismo. Fue la primera sociedad donde se hicieron los ensayos. Los hijos de las élites chilenas fueron a estudiar a Alemania, a Estados Unidos, las teorías clásicas económicas, etcétera, para diseñar e implementar el neoliberalismo en la sociedad chilena, y América Latina fue el gran laboratorio de ello. Entonces, el neoliberalismo no es solamente un proyecto económico, sino que también tiene un proyecto cultural y un proyecto político. Y en ese proyecto cultural es donde aparece el multiculturalismo. Es con el neoliberalismo en la sociedad que trae discursivamente y en la práctica el concepto del multiculturalismo, que no es otra cosa que el reconocimiento normativo de derechos a unas supuestas identidades culturales, identidades étnicas e identidades sociales. Reconocimiento formal, jurídico, garantías de inclusión, garantías de integración, un discurso integrador a través de un supuesto reconocimiento de las diferencias culturales. Es decir, es la reconstrucción de la diferencia lo que hace el neoliberalismo. Como ya no existen los partidos socialistas, ni los partidos obreros, ni los sindicatos fuertes, ni el movimiento obrero, que era lo diferente, era la oposición, pues de todas maneras el régimen necesita reconstruir la diferencia. Es decir, yo tengo que mostrar que existe una oposición, yo tengo que mostrar que existe algo diferente a lo que yo estoy promoviendo, así no lo sea. Y eso que lo encarnaban las diferencias culturales, porque ya no existía una amenaza socialista, ni existían movimientos obreros fuertes, el movimiento estudiantil fue derrotado, digamos, tal como lo conocimos en mayo del 68, o el movimiento contra la guerra en Vietnam, etcétera, o el movimiento negro que también en Estados Unidos, que también surge en ese periodo de los 60, tal cual esos movimientos los conocimos, ya no existían. ¿Por qué? Porque el capitalismo, con la derrota de la Unión Soviética, entró a galopar solo, construyó una hegemonía mundial, y toda hegemonía tiene que mostrar
que existe una diferencia, que existe una oposición, y esa oposición, repito, ¿qué la iba a encarnar de ahora en adelante? Pues las diferencias culturales, las diferencias étnicas. Hay un texto muy bonito de Alan Turing, donde el texto se llama ¿Podemos vivir juntos? Y un poco la pregunta que él se hace es si en medio de la diversidad cultural tan tremenda que hay en el mundo, la diversidad étnica, social, si en medio de esas diversidades podremos ponernos de acuerdo para vivir juntos. Es una pregunta ingenua, pero es un texto que recoge todo ese contexto. Y hay otro texto de Néstor García Canclín que llama Consumidores o Ciudadanos, que también recoge un poco eso, y se hace la pregunta un poco distinta, y es si realmente lo que quiere reconstruir el capitalismo, el neoliberalismo, son ciudadanos, o lo que requiere construir a través de ese fortalecimiento de las diferencias son consumidores. Entonces, hay un advenimiento de la diversidad, hay una emergencia de las diversidades. No en vano, en los 90, que es la década donde entra el neoliberalismo con fuerza en toda América Latina, y podría decirse que en casi todo el mundo, aunque hay sociedades que se han resistido en los 90, eso se materializa en que en América Latina cambiaron todos los cuerpos constitucionales. Todas las constituciones políticas cambiaron en América, excepto Cuba, ¿no? Cambiaron en América Latina, y cambiaron fundamentalmente por tres cosas. Uno, son textos constitucionales que reconocen una cantidad de derechos sociales. Por ejemplo, en Colombia, la tutela, los derechos fundamentales, los derechos de segunda generación, de tercera, toda esa cantidad de derechos que a veces nosotros nos enredamos, incluso hasta nombrándolos. Se reconoce, hay un cuerpo normativo privatizador dentro de esas mismas constituciones, es decir, son constituciones supuestamente garantistas en términos de derechos, pero también tienen un fuerte articulado para privatizar o enajenar los bienes del Estado. Y tercero, que es lo que nos interesa para la discusión, son cuerpos normativos que reconocen los derechos culturales y de los distintos grupos. No en vano, Colombia, desde la Constitución del 91, se plantea como un Estado pluriétnico y multicultural, ¿cierto? Es ese cuerpo normativo el que entra a eso, y así sucede en toda América Latina. Allí es donde nace realmente la propuesta del multiculturalismo para estas sociedades neoliberales, que lo que buscan, vuelvo y repito, es un reconocimiento normativo, discursivo, una integración, una inclusión de la diferencia al régimen político. Es decir, en últimas es una instrumentalización de la diferencia. Diferencia sí, siempre y cuando no ponga en peligro los intereses del capital. Y eso quiero un poco referirme más adelante. Un buen ejemplo de esto son las elecciones en Medellín, ¿no? Vamos a poner un ejemplo local. Si ustedes ven, Medellín tiene un plan que se llama Bio 2030, ¿no? Lo estuvimos estudiando con unos compañeros, con otra organización hace 8 días para un proyecto que vamos a montar. Y es un poco un pacto que hacen las élites de esta ciudad, los empresarios, de cómo se piensa en la ciudad a 30 años. Es decir, la élite en esta ciudad tiene pensada la ciudad a 30 años, hasta el 2030. Ya saben qué van a hacer, cómo lo van a hacer, qué proyectos necesitan sacar adelante, ya tienen diseñada la ciudad. Y eso está incluso hasta en internet, y nosotros no nos tomamos el trabajo de leerlo siquiera para enterarnos. ¿Qué quiero decir con eso? Si ustedes escuchan los candidatos a la alcaldía de Medellín, todos tienen las mismas propuestas. Y quede el que quede, todos van a hacer exactamente lo que hay que hacer, porque ya todo está planteado en el plan de 2030 Medellín.
porque el sindicato antioqueño los financia todos los candidatos. Es decir, para neutralizar el accionar de un posible gobierno adverso a sus intereses. Tiene esa capacidad, de una forma de cómo el capital puede controlar el accionar de los gobiernos o de los estados. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque oposición política hoy no existe, no existen proyectos distintos de sociedad. Lo podemos ver para Medellín, hay 4 candidatos, 5, 6 y todos tienen las mismas propuestas. Hoy no existe la oposición política, entendiendo oposición como un proyecto de sociedad distinto sobre el cual la sociedad pueda elegir por cuál proyecto elijo, por cuál me voy, una propuesta económica distinta de cómo organizar la sociedad, el transporte, la economía, la educación. Todos piensan exactamente igual, lo único que quieren es montarse a administrar el gobierno de la ciudad y poder tener una maniobrabilidad política para meter en los puestos estratégicos a la gente de sus partidos y para de contar. Entonces no hay oposición política, pero ¿qué encarna la diferencia en el régimen? Lo que encarna la diferencia en el régimen es la diversidad cultural. La diversidad cultural, que no amenaza para nada el régimen, no lo amenaza. Y cuando lo amenaza, y cuando se ve amenazado, entonces el régimen actúa de otra forma. Por eso, una cosa importante del multiculturalismo o de la globalización es que hemos creído que la globalización, erróneamente hemos creído que la globalización uniforma o homogeneiza las prácticas culturales. Y hay un autor que se llama Héctor Díaz Polanco, que invito a que lo revise, tiene un texto, El odio de la diversidad, ganó un premio, creo que el premio Rómulo Gallegos, y él plantea una tesis contraria, dice, la globalización no homogeneiza, la globalización antes dispara las diversidades, pero también homogeneiza, es decir, a la vez que las dispara, tiene un doble efecto. El régimen las dispara como una forma de organizar la diferencia y de tenerla controlada, de que no haya oposición, sino que haya una serie de diferencias culturales mediante las cuales se reconstruye el régimen político. Pero cuando esas diversidades se vuelven, amenazan el régimen político o se vuelven un obstáculo para el desarrollo, entonces ahí sí le interesa homogeneizar. Y me explico. Dentro de la reconstrucción de la ingeniería institucional del neoliberalismo internacional, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, tiene un convenio del 169, donde dice que todo proyecto que se vaya a ejecutar con grupos étnicos de desarrollo que afecte sus prácticas culturales, su territorialidad, etcétera, tiene que ser consultado con ellos. Convenio 169, que fue incorporado por el ordenamiento jurídico colombiano, y el Estado dice que reconoce la diversidad, pero cuando las comunidades levantan la voz, levantan la mano, oponiéndose a la minería, a los títulos mineros, oponiéndose a los monocultivos, oponiéndose al saqueo de sus territorios, entonces ahí sí aparece el Estado con su fuerza militar, con su fuerza jurídica, en algunos casos, como lo hemos conocido con las comunidades de Urabá, por ejemplo, Curvarado y Guamiandó, con la fuerza paramilitar también, para homogeneizar a esas, ahí sí tenemos que parecernos al resto de la sociedad. Y la pregunta es, ¿será que si en el poblado de Medellín o en el barrio Chicó, Bogotá, en una unidad residencial encuentran petróleo, cómo sería el tratamiento para esas familias? Pero no,
los recursos naturales están en los territorios donde habitan o comunidades indígenas o comunidades afrodescendientes. Entonces, ahí sí no respetan la diferencia, ahí sí no son pluriétnicos y multiculturales, sino que ahí sí entra la fuerza del Estado a homogeneizar desde un proyecto de desarrollo que no incluye otras formas de ver el mundo. Entonces es la trampa del multiculturalismo. Para terminar, bueno, ya no hay tiempo, habría que hablar de cómo se insertó esto cuál es la historia del multiculturalismo en Colombia, pero esa misma Constitución del 91 que se precia de ser multiculturalista, digamos que es una evaluación que hacemos desde nuestro proceso, fue una especie de trampa para la gente afrodescendiente, porque antes de la Constitución la gente afro, sobre todo en el Pacífico, en el Caribe, tenía sus propias formas de organizarse, tenía sus poderes ancestrales que respetaban sus formas de tomar decisiones, de relacionarse con el resto del país, administraban el territorio, sus recursos naturales, etcétera, etcétera. Y llega la Constitución política con un discurso integrador, con un discurso de inclusión política, supuestamente y jurídica, y lo único que hace es desmonten todos esos poderes ancestrales que nosotros les damos 2 curules en la Cámara. ¿Para qué sirven 2 curules en la Cámara? El mismo Gustavo Petro muchas veces lo ha dicho, como 10 o 12 años que estuvo en Cámara Alta, bueno, el primero fue representante, pero fue mucho tiempo senador, nunca logró introducirle una sola coma a un proyecto de ley. Entonces, ¿de qué sirve que las comunidades hicieran ese cambio de entregar, de desarticular sus poderes ancestrales que habían construido durante casi un siglo para intercambiarlas por 2 curules que lo que hacen es dividir a la gente en cientos de partidos políticos y movimientos para tratar de llegar a alguna de las 2 curules, que lo único que hacen es mejorar el salario de los que lleguen allá. Entonces, para terminar, la propuesta, el multiculturalismo, esta era que se precia de ser multiculturalista, se caracteriza sobre todo en el último año, ustedes lo han visto, por el aumento o el incremento del odio racial. Hemos visto cómo en Bogotá, y creo que Carlos ahora va a hablar un poco de eso, durante desde el año pasado, creo que desde el 2013 vienen asesinando jóvenes en distintas localidades de la ciudad, jóvenes afrodescendientes, por odio racial, ¿cierto? Por odio racial. En Brasil, en las favelas sobre todo, vienen asesinando cientos, miles de jóvenes. Sobre eso hay plataformas en internet donde pueden mirar eso que está georreferenciado. Asesinatos selectivos y masivos por parte de las policías federales en distintos estados de Brasil. También bueno, aquí en Colombia, para no salirnos mucho, ustedes han podido ver todo lo que fue el genocidio que aparece desde que se da la primera titulación colectiva en el Pacífico, en el año como 1995, y se extiende por todo el Pacífico. La llegada de los grupos armados ilegales a saquear los territorios ancestrales de comunidades negras, y Colombia, que tiene casi 7 millones de desplazados forzosamente, la mayoría de esos 7 millones es población afrodescendiente, casi el 25% según datos de CODES, y el mismo ANI ya reconoce eso. CODES es la Consultoría de Derechos Humanos que asesora la misma Presidencia de la República. O sea, estos no son datos inventados aquí a la carrera. Entonces ahí estamos hablando de un genocidio. Y el plato fuerte hoy, por medio de los medios de comunicación, lo aportan Estados Unidos, donde hemos visto toda la dinámica de odio racial
Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria del mundo, y de esa población carcelaria el 40% son afrodescendientes. Se dice que de 3 personas, en 20 años, si sigue la dinámica como está, de 3 jóvenes afrodescendientes, mínimo uno va a visitar la cárcel en su vida, ¿cierto? Y cada vez van a ser menos los que visiten las universidades. Hay más jóvenes en las cárceles afrodescendientes en Estados Unidos que en las universidades. Entonces, ¿cuál multiculturalismo? ¿Cierto? ¿O qué vamos a entender entonces por eso? ¿Cierto? Nosotros abogamos más por propuestas interculturales, donde hayan diálogos entre pueblos, donde nosotros podamos discutir con el Estado cuál es el tipo de desarrollo que queremos construir, cuál es la relación que queremos con el capital, cómo queremos construir la economía, cómo queremos relacionarnos políticamente, porque hablar de respeto por la diversidad, de respeto por la diferencia, también implica negociar el poder. Si no, es puro discurso. Por eso el multiculturalismo por ninguna parte habla del poder, ¿no? Eso ya está resuelto. El poder lo tiene el capital. Ustedes hablan, nosotros hablamos de la cultura, de las prácticas culturales y de que me respete la cultura, pero a la hora de hablar del poder, ahí sí ya la propuesta no entra, no cuaja ya. Entonces, yo les agradezco mucho y pues quiero hacerle la introducción al compañero Carlos, también tengo muchas ganas de escucharlo. Muchas gracias. Porque cuando con el problema aquí, el patrón también por llegar tarde, es por eso que estoy enviando. ¿Y por qué ellos no lo requisan? Porque ellos son blancos, porque son ciudadanos, porque a ellos no los defiendes y les preguntas sus papeles, porque ellos sí son de esta ciudad, ellos sí son de aquí, de la capital, ellos no son sinónimos de peligro, ellos no representan el peligro para los ciudadanos. ¿Por qué a ellos no los defienden? ¿Por qué no nos determina a ellos y a nosotros sí? Vienen pasando cada 5 minutos más de 200 personas. Y esto es exactamente a los 2 negros que vienen pasando para requisarles. Y los detienen, que asumen una actitud grosera ante nuestra persona. Claro, somos iguales ante la ley. Somos iguales ante la ley. Pero no escojo nada para decidir a quién requiso y a quién no. Claro, ¿por qué no requisas a nosotros? Porque ahí está. Pero es un país donde somos iguales, donde los negros y los blancos son iguales ante la ley. Esa es la representación de la ley. A ver, aquí más está detenido, aquí más está parando a requisar. Son las 8 de la mañana, es normal que lleve prisa, pero mi prisa sí es sospechosa. La prisa de ustedes no es sospechosa porque ustedes son ciudadanos. Por esa es la diferencia, es eso lo que me molesta. Este hijo de puta país hipócrita que nos ha tenido a nosotros los negros haciendo una enorme contribución a la construcción de la nación, no respeta nuestra humanidad. Es eso lo que me molesta, es eso lo que me molesta. Permítame que dejar la forma. Buenas noches.
A esa es la que vamos a escuchar. Muchas gracias por la invitación, no solo al Centro Afrodescendiente Ana Fabricia Córdoba, que como en alguna oportunidad lo dije, las personas como Ana Fabricia Córdoba no están en vía de extinción, porque sus ideas nacen en la cabeza de aquellos que creemos que debe cambiar este país y este mundo. También a la universidad y a los compañeros en particular que me han hecho esta invitación. Y hago con mucho gusto estar acá. Bueno, yo ya puedo decir que esa fue la gota que derramó el vaso, pero que esto me había pasado muchas veces, solo que en otra oportunidad no había encontrado no había una persona presente con el suficiente valor de hacer la denuncia, de grabarlo y hacer la denuncia. Esto me había pasado tantas veces que creo que esto me ha formado intelectualmente y esto me ha educado. Cuando yo salí de mi pueblo, a duras penas había visto unas películas que explicaban el racismo desde la perspectiva histórica de los Estados Unidos. Entonces, había visto algunas películas como Raíces, La Amistad, Mississippi en Llamas, y yo creía que eso era producto de la historia antigua de los Estados Unidos, que creí que en mi país no sucedía. Entonces, pasó el tiempo, viví inicialmente en la ciudad de Pereira, y allá empecé a encontrarme que mientras en Tumaco y en Roble yo podía ver el mundo en colores, allá lo empecé a ver en blanco y negro. Yo empecé a notar que... Qué pena, que si te puedes parar, que no te están viendo de atrás. Mejor. Dale ahí. Yo empecé a notar que se me había despojado del nombre que me colocaron mis padres. Entonces ya nadie me llamaba Carlos Adalberto Angulo Góngora, como me pusieron el 7 de enero de 1982 cuando nací, sino que me empezaron a llamar Negro, Nietzsche, Moreno, María José, Chocuano, etcétera, 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 etcétera. E incluso hubo una publicidad muy conocida donde aparecen unos hombres negros como en una parte nevada donde dice esto es como andar en piragua de Fruco, y en ese tiempo, en esa temporada, entonces me llamaba carimeño. Esto fue creando en mí la necesidad de encontrar una respuesta. ¿Qué respuesta? Era algo que pudiera explicar de dónde provenía ese irrespeto ante mi humanidad. Entonces, en lo poco que conozco, no he encontrado nada más grande que aquello que explica el verdadero significado de nuestra presencia y la magnitud de nuestro aporte a la construcción del país y del mundo entero, del continente como tal. Para hablar un poco de eso, yo quisiera, para entender lo que yo creo y creo del racismo, yo quisiera explicar un poco algo que como título llamaría Nuestras glorias del pasado. Si conocemos la historia de África contada por los africanos, podemos encontrar una historia antigua que nos podría llenar de motivos para sentirnos inmensamente orgullosos de ser descendientes de esa diáspora maltratada y humillada en los últimos 5 siglos en América. Entonces empiezo a hacer una construcción, a entender la historia en su dimensión, y me doy cuenta que a partir de lo que llamamos la invasión del continente americano, porque hay que deconstruir algunas percepciones que intentan mostrarnos desde una perspectiva civilizadora y descubridora el proceso de invasión del continente. Cuando los europeos llegan a América, nosotros los africanos ya habíamos existido muchísimo antes,
Nosotros ya teníamos todas nuestras construcciones. Ahora, por ejemplo, algunos incluso llegaron a decir que los africanos nos estábamos muriendo de hambre cuando nos trajeron a América y que por eso nos sentimos agradecidos de haber vivido a América. Pero al mismo tiempo se dice que se traían a los hombres y mujeres más fuertes que habían en el mundo, que podían trabajar 2 y 3 veces más que un indígena. Entonces es inconsecuente decir que éramos un pueblo de muertos de hambre, que éramos los más fuertes del mundo. Es inconsecuente. África ya había desarrollado, África es la cuna de la humanidad, África es Egipto, África es Ghana, África es la orgullosa historia antigua de la humanidad. Nos trajeron acá y nos despojaron de todo ese pasado histórico y construyeron una ideología que derrumbara moralmente nuestro espíritu y nuestro orgullo de ser africano. Ahí es donde nace el pilar del racismo. La necesidad que tiene el colonialismo de justificar moralmente su comportamiento deshumanizante hacia seres humanos, necesita animalizarlos, bestializarlos, para poder justificar su trato, para poder lavar su conciencia, y empieza a construir un proyecto ideológico que nos haga creer a nosotros nuestra inferioridad, que no somos tan bellos, que el color de nuestra piel es una ventaja ante la inclemencia del medio ambiente, incluso hoy en tiempos de recalentamiento global. Es una ventaja. Esa mayor proporción de melanina es una ventaja. Y nos han hecho creer que es una desventaja. Han construido una teoría que para muchos de nosotros ha construido un nuevo paradigma, que es el entorracismo, que es ese desprecio que muchos de nosotros hemos llegado a sentir hacia nuestra persona, hacia nuestras características típicas culturales, porque el otro nos ha convencido hasta la médula espinal de que esas características no son dignas de seres humanos. Entonces, yo que tenía una formación más de tipo técnica, venía de un colegio técnico, soy carpintero como desde los 10 años, decidí declinar de mis estudios de ingeniería. No me interesó más la ingeniería. ¿Y por qué no me interesó más la ingeniería? Porque yo llegué a la conclusión que no necesitaba más este país ingenieros. Este país necesitaba conocer su historia profundamente. Y me he dedicado un poco a hacer eso. Y empecé a encontrar los grandes aportes de nuestra comunidad a la construcción del país. Por ejemplo, las explotaciones de oro empezaron por Zaragoza. Aquí en Antioquia empezaron las primeras explotaciones de oro, donde trajeron y utilizaron a los africanos. ¿Y eso qué contribuyó? Pues contribuyó al desarrollo inicial de la nación. Las primeras carreteras, los primeros conventos, los primeros colegios, los primeros hospitales, las primeras trochas que hoy todavía continúan siendo las avenidas que construimos. Fueron construidas por el trabajo de los africanos. Entonces luego, después de mucho tiempo, vino la era industrial, de la revolución industrial desarrollada por los países fundamentalmente esclavistas. Esa revolución industrial traería fortalecimiento también de esa ideología racista. Hablábamos con unos compañeros como Canadá dice, aquí todos somos iguales, y todo el mundo inmigra a trabajar en Canadá en calidad de obrero esclavizado. El norte dice, aquí todos somos libres, y todo el mundo va a trabajar al norte de Estados Unidos en las fábricas. Y el sur dice, aquí los negros son esclavos, y todos los negros dejaron la tierra en el sur que tenían para irse a trabajar donde hubiera libertad. Entonces, ¿cómo el sistema construye unos tópicos donde niega unas libertades para producir ganancias, ofrece otras libertades para producir ganancias y ofrece otras libertades para producir más ganancias? Entonces es tan obrero el educadísimo que es gerente de un banco como el que vale, solo que tienen una diferencia en economía, pero son obreros y producen la capital. Esto que sucedió con los policías era el único round que creo que he ganado en la pelea con ellos, porque me habían revisado en la mañana y en la tarde. Había días que yo me reía en la tarde
ver tanta infamia. O sea, yo le decía al policía, no me estás requisando tú, pero esta mañana me requisó otro. Y la pregunta es, ¿por qué me requisaban? Y hice incluso algunos experimentos que hasta dejé de peinarme por un buen tiempo. Porque resulta que si no me peino, y si utilizo botas de trabajo, y si ando en un jean, y si dejo de ser superficial, y me visto como un hombre cualquiera, entonces me requisan más. O sea, si ando mejor vestido, me requisan menos. Le preguntaba yo a veces a los policías, ¿cuántos encorbatados han requisado hoy? Y él pelaba los ojos porque lo había sorprendido con la pregunta. Pues no requisaban ningún encorbatado. O sea que para ir a robar hay que ir encorbatado. Por eso creo que en el Congreso van encorbatados todos. La gente negra ha hecho un inmenso aporte a la construcción de este país. Ustedes pueden ver la música, la gastronomía, los colores, nuestra concepción de ver el mundo, nuestra alegría, a pesar de vivir en un espacio hostiles, nosotros no hemos dejado de sonreír, porque nuestra sonrisa es una muestra de nuestra rebeldía, que aún en el corazón y en el alma somos libres, que algún día esperamos, como esperan nuestros ancestros, que esa sociedad que nos maltrata reaccione, se humanice, entienda que somos hermanos y que esto del color es superficial, que los sentimientos como el amor son y seguirán siendo muy parecidos en todos los seres humanos. Tenemos que comprender eso. Entonces tenemos un país que dice ser el país del artículo 7º, que dice sentirse orgulloso de ser pluriétnico y multicultural, pero que no establece el mismo rango de valor humano a los diferentes grupos étnicos. Necesitamos construir el país del artículo 7º, ese que reconozca el aporte y la magnitud de todos los seres humanos a la construcción de la colombianidad. ¿Cómo vamos a construir eso? Vamos a construir eso haciendo lo que hizo María Alexandra Pulido. Temblar de indignación ante una injusticia. Ella grabó porque conoció el problema desde el principio. Ella dijo, yo voy y te apoyo si necesitas un testigo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto eso ocurrir en nuestro país y aunque nos molesta no hemos dicho absolutamente nada? Lo hemos visto. Esto nos sorprende porque ahora nos dimos cuenta también que no solamente los medios masivos de comunicación como Paracol y RCN son los que sirven para comunicar al pueblo. A mí me gustó la solidaridad de aquellos que pasaron y le dijeron a los policías que eran unos atrevidos. Yo me sentí respaldado en mi país en ese momento. Después cuando vi la solidaridad de esas personas que no me estaban siendo solidarias por ser negros, estaban siendo solidarios por su principio de justicia, porque no les pareció correcto, porque les pareció abusivo de parte de estos dos policías. Y ellos mostraron mi solidaridad y me di cuenta que la víctima, por así decirlo, cuando recibe la solidaridad de aquellos que no son victimarios, se siente respaldada y reconfortada. Y el victimario se siente minimizado. Ya el policía no era tan arrogante. Ya el policía no se mostró tan fuerte, tan valiente. Se le perdió la pistola, porque lo primero que me dijo fue: negro, una requisa por la buena o por la mala. Yo no permito que nadie me llame así. Entonces tendrá que ser por la mala. Luego él me dice: negro, ¿qué es lo que llevas ahí? Y ahí fue cuando salieron los trapitos al aire. Yo quisiera que esto fuera un espacio en el que todos participaran, pero poder contribuir de alguna manera en eso. Quisiera
que pudiéramos tomar un tiempo para pensar en el momento histórico, lo que estamos viviendo en este momento en este país. Hemos visto muchas veces a integrantes de la guerrilla darse la mano e incluso hasta abrazos con integrantes del gobierno, sin que nosotros y nosotras participemos en lo absoluto. El momento histórico de este país requiere de una efectiva participación de todos los sectores del pueblo, fundamentalmente aquellos sectores históricamente excluidos. Necesitamos obligar al gobierno, obligar a la otra parte, porque la otra parte no es solamente la guerrilla, la otra parte son todos los sectores armados del país. Obligarlos a que se sienten en la plaza de Bolívar a hablar de paz, a exigirles que queremos vivir en paz, que queremos que nuestros hijos conozcan algo que nosotros no hemos conocido, un país que vive en paz, que pueda desarrollarse económicamente y que pueda beneficiar a otros lugares del mundo, a otros ciudadanos del mundo que no han sido tan beneficiados por la naturaleza como lo hemos sido nosotros. Tenemos un poderoso país con una poderosa biodiversidad que nos puede producir recursos no solamente para nosotros, sino para otros seres humanos que no han contado con la misma gracia, por así decirlo. El Pacífico colombiano ha sido desangrado por completo. Su gente no cree en la posibilidad del futuro. Los viejos son los que se quedan en el campo. Los jóvenes vienen a la ciudad movidos por la televisión y las luces. Y sabemos que en la ciudad hay dificultades. Se han matado más de 25 jóvenes en este año en Bogotá. Crecen los grupos como los neonazis. En alguna oportunidad vi una denuncia de compañeros de aquí en Medellín que criticaban letreros en la Universidad de Antioquia racistas sobre el tema. Y uno se pregunta, seamos honestos, si ni siquiera los alemanes tuvieron base teórica, científica, genética para legitimar su estupidez, ¿cómo vamos a venir a decir que en este país puede haber espacio para crear ideologías de supremacía? Yo soy hijo de una mujer negra india, y aquí en la casa nos damos cuenta que hasta en la casa del más blanco hay uno al que le llaman el negro, porque salió el abuelo, que nadie conoce. Sí, es así. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a transformar eso? Tendríamos que educar a nuestros hijos, explicarles la verdadera naturaleza de los seres humanos, explicar que la diversidad de los seres humanos es producto de la región donde estamos, es producto de cómo la naturaleza nos moldea, cómo la naturaleza nos pinta de acuerdo al lugar donde estemos. Pueden encontrar desde los más negros del centro de África hasta los más blancos de Dinamarca, por allá, donde hay más frío. Entonces, pretender que esas ideologías se fortalezcan en nuestra presencia es una falta de respeto a nosotros y a nuestra contribución al futuro. Yo creo que el momento histórico es apostarle todo por la construcción de la paz. Pero cuando hablamos de paz, no puede haber paz con racismo, no puede haber paz con machismo, no puede haber paz sin redistribución de la riqueza. No puede haber paz sin redistribución de la riqueza. No puede haber paz sin construir un nuevo proyecto de vida. No puede haber paz en un país donde se divide a la población pobre y humillada en ideologías que no tienen piso, como la del racismo. Ya debería haber sido ese periodo superado. El momento histórico de nuestro país nos obliga a construir un nuevo escenario, y ese nuevo escenario tendrá que tener la cara de todos y todas. No puede haber paz cuando a la gente negra no se le invita a pensarse la paz en La Habana, cuando a los indígenas no se le invita a pensarse desde La Habana cómo sería el proceso de paz. No puede haber paz cuando se mete a la cárcel a Feliciano Valencia y los asesinos de este país, del último periodo de nuestra guerra, están impunes con 8 años de cárcel. Ustedes ya saben de quién estoy hablando. No puede haber paz en un país como ese,
Entonces, ese racismo lo único que pretende es demoler nuestra autoestima y fortalecer ideas infundadas en las demás personas. ¿Cómo lo vamos a combatir? Sería la pregunta. Llevémoslo, porque nadie tiene la respuesta. Por ahora, quisiera que se llevaran esa pregunta. ¿Cómo vamos a combatir el racismo, el sexismo? ¿Cómo lo vamos a combatir? Yo personalmente, algo que reconozco, de lo único que me siento avergonzado es de mi comportamiento para con las mujeres. De eso sí me siento avergonzado. De lo único que honestamente siento vergüenza. Porque cada vez que uno se revisa en su vida se da cuenta de que ha reproducido errores que uno considera imperdonables en otras personas. Pero como la vida es precisamente para tener la oportunidad de enmendar los errores del pasado, haciendo una profunda y honesta reflexión sobre lo que no está bien, sobre lo que uno como persona sabe que se ha equivocado. Entonces, en este momento, en este país, se está haciendo eso que quiero darle importancia, que es lo que llaman los diálogos de paz. Diálogos de paz entre dos élites. Es una paz de élite, pero nosotros no queremos la paz del más fuerte, la paz del sometido a la voluntad de la arma más grande. No queremos ese proceso de paz. Queremos un proceso de paz de los músicos, de los cantantes, de los poetas, de los locos, de todos aquellos que no han opinado nunca. Un proceso de paz, de conciertos, de reconciliación nacional, de besos y de abrazos, de redistribución de la riqueza, fundamentalmente, que es la punta de lanza aquí en este problema. El racismo no va a cambiar mientras exista la estructura del Estado capitalista. No va a cambiar. ¿Y en qué se fundamenta el racismo? El racismo se fundamenta en ideas infundadas, vacías y superficiales. Pero tiene fuerza porque los que niegan el racismo son los principales racistas. El televisor dice en el Caracol, dijo, supuestamente racismo. Y yo me pregunto, ¿en este país existe algún intelectual que se atreva a negar el hecho de que en este país existe eso que llamamos racismo? ¿Ustedes creen que haya alguien que se atreva a justificarlo, que en este país no hay racismo, cuando tenemos una estructura económica de 5 siglos que ha ejercido como ideología que detiene la libertad de ciertos sectores de la población como estructura dominante el racismo? Cuando existe el colonialismo, ¿podría no haber racismo? ¿Alguien se atrevería a decir que no lo hay? Este país es profundamente racista desde su redistribución económica, desde su redistribución de la riqueza, desde el patrimonio cultural negado. Aquí no existen placas en los edificios antiguos que digan que fueron construidos por africanos en calidad de esclavizados. Eso debería existir en este país como reconocimiento a nuestro aporte. Por último, yo quiero agradecer a aquellas personas que quisieron venir a escuchar del tema, porque ese es el principio. Aquellas personas consideradas no negras ante la sociedad. Aquellas personas que le están dando mayor argumento a su humanidad. Esa humanidad que a veces parece confundida. Yo realmente estaba muy molesto. Pero estaba muy molesto no por ese día, sino por todos los otros días en los que me había encontrado con estos agentes de policía haciéndome exactamente lo mismo. Por último, quiero agradecerle a los compañeros del Centro Popular Afrodescendiente, a Ana Fabricia Córdoba, porque veo una idea bastante realizada y quisiera invitar a los compañeros de esta universidad que hicieran parte del Encuentro Nacional de Estudiantes Afrocolombianos. Estamos intentando retomar un proyecto que veníamos construyendo desde hace tiempo y que por diferencias, digamos que diferencias al interior de nosotros, diferencias superficiales, diría, se ha dejado un poco en estos años, pero que seguimos trabajando en eso. Muchas gracias por escucharme. Realmente, no sé si es que tendría que llamar a un policía para ponerme en piedra y hablar bonito.
previa, sería bueno que los compañeros y compañeras de la universidad participaran. Nos quedamos con frases muy bacanas o muy interesantes sobre temblar ante cualquier indignación, entender el proyecto multicultural como un proyecto neoliberal que en su parte cultural da un reconocimiento a esos otros, pero desde la hegemonía, porque el proyecto multicultural no discute con nadie. Traer palabras a colación en términos de la paz y de la presencia que tienen que hacer todos los sectores del pueblo en esta discusión sobre la paz, y una frase muy interesante que es la redistribución de la riqueza, y que con discriminaciones raciales o de cualquier tipo no puede haber paz y no puede haber una reconstrucción nacional, una reconciliación nacional, que es lo que se quiere desde todos los sectores progresistas del país. Entonces el micrófono queda abierto a 3 compañeros o compañeras que deseen dar su aporte o una pregunta. Uno aquí. 2. Y mientras el 3 levanta la mano o la tercera, damos el micrófono a la primera persona. Listo, ya. Buenas tardes para todos. Mi nombre es William Llano, hago parte del grupo de acción comunitaria del Colegio Mayor de Antioquia, invitado también por BQC. Muchas gracias a nuestro profesor de Introducción a las Ciencias Sociales. Bueno, más que todo es una pregunta, porque la verdad me indigna un poco cuando hablamos de una jurisdicción y aplicación de la ley, cuando de pronto nos señalan como delito político, cuando lo levantamos en sanciones como la que el caballero hace, y nos señalan y nos dicen esto no se puede hacer porque hace parte de la rebelión, ¿cierto? Pero es una contradicción cuando atentan contra nuestra identidad, ¿cierto? Como reforzar la multiculturalidad y la defensa de la etnocultura en nuestro país. Yo quisiera saber en qué nos proponen a nosotros, que somos parte de la comunidad afro, para la defensa, ¿cierto? Una defensa pacífica para la defensa y promoción de los derechos humanos de personas de los afrodescendientes. Cuando vemos un acto que Medellín quiere un lugar para la vida, y con todo el respeto, si está la señora María del Rosario, que la respeto, a la Secretaría de Cultura, y ponen políticas como arte y cultura para la vida, que me imagino que ustedes son ganadores de la convocatoria para el 2015, únicamente para disfrazar y tachar informes y decir Medellín es un lugar para la vida e inclusión, cuando hay cientos de personas afro que quieren inclusión en las políticas públicas que los influenciales ponen en debate, ¿cierto? Y que todavía están poniendo fibras para ser parte de los procesos de paz, de los diálogos que se están llevando a cabo en La Habana. Y es una contradicción cuando en este momento se le disminuye el recurso al Festival Afro de la ciudad. Es una contradicción. Quisiera saber qué acciones alternas nos proponen para que no nos señalen de delitos políticos nosotros, las personas que no somos parte de una comunidad afrodescendiente. Muchas gracias. Bueno, las vamos a recoger y luego vamos con el compañero que le di el número 2. Buenas noches, mi nombre es Felipe Sea y hago parte de estudiante de la Universidad Administrador de Empresas. Ahorita hablaban sobre, pues quizás un poco del tema, me quedó mucha duda, hablaban sobre que en Estados Unidos se ve racismo, pues todos sabemos eso, pero entonces mi pregunta es ¿por qué montar un presidente como Obama y pues Obama qué ha hecho como para que no se vea tanto el racismo en Estados Unidos? Me queda mucho peso por la duda. Si pueden aclarar. Gracias. Bueno, y una tercera pregunta nos la hacen vía web bajo la plataforma que tiene la universidad, y es la compañera Albanora Vélez Pérez o Vélez Pérez, y nos pregunta ¿qué particularidad tienen los afrodescendientes? 5 minutos. Entonces ya con esto tenemos 5 minutos para dar respuesta a las intervenciones y preguntas que hicieron los compañeros y las compañeras, y cerraríamos el espacio. Bueno, para dar respuesta al primer compañero que pregunta sobre ese derecho legítimo que tenemos a la rebeldía y cómo sería. Martin Luther King en alguna oportunidad dijo que aquellos que se oponen a la revolución pacífica son en realidad lo que hacen de la revolución violenta inevitable.
creo que tenemos muchas formas de expresar nuestra rebeldía, porque la rebeldía es el producto de nuestra inconformidad y cada quien decidirá cómo hacerlo. Honestamente, yo quisiera que nuestro país pudiera tener una profunda reforma, tan profunda que pareciera una revolución, que fuera sin hacer un solo tiro. Pero la violencia proviene ¿de qué sector? Del sector que no tiene el poder o del sector poderoso. La violencia históricamente ha venido del sector poderoso. Entonces es inconsecuente que cuando uno haga un acto de rebeldía, llámese de cualquier manera, se le considere a la víctima victimario, y al victimario, como hacen los medios masivos de comunicación, logra mostrar a la víctima como victimario y al victimario como víctima. No podemos permitir eso y caer en ese juego. Yo creo que los violentos son aquellos que tienen la estructura del poder y no permiten el progreso del pueblo. Yo creo que desobediencia civil es lo más práctico que uno puede hacer en ese sentido. Y de desobediencia civil, yo creo que lo había incluso practicado en alguna oportunidad. Policías que me molestaban, me amenazaban con llevarme a la UPJ, y después de que escuchaban mis argumentos me decían, bájese. No me bajo del carro. Entonces se obligaban a bajarme. Después entre. No, métame. Pídale disculpa al policía y se va. No, él fue el que me ofendió. O sea, cuando tú te niegas por completo a obedecer, se desequilibra todo su sistema. Todo su sistema. Por ejemplo, no votemos y verán que su votación no tendría legitimidad. La mejor manera de legitimar la estructura del poder es no ir a votar ese día. Que saquen 10 votos en su urna, las de ellos. Se darían cuenta que nadie les está avalando eso. Pero la desobediencia civil es una herramienta poderosa. Yo creo que yo estaba haciendo desobediencia civil porque yo estaba dispuesto a pagar las 36 horas de calabozo que el hombre me prometió. Pero me pude dar cuenta de algo: siempre y cuando esté la solidaridad del pueblo, siempre y cuando la solidaridad del pueblo esté ahí, los fuertes no serán tan fuertes. No sé si doy respuesta a tu pregunta, pero yo creo que en este momento preferiría la desobediencia civil que un AK-47. Porque creo que es más poderosa, se necesita mayor conciencia para hacer desobediencia civil que para hacer la guerra. Por eso yo creo que la desobediencia civil en este periodo de nuestra historia es más importante. Hablar de Obama es complicado. Malcolm X dijo alguna vez que cuando la gente negra en Estados Unidos se juntara con otros sectores del pueblo, la burguesía norteamericana vería la necesidad de llevar a un chico negro a la Casa Blanca, de esos educados en Harvard, que caminara por los pasillos de la Casa Blanca con un tabaco diciéndole a todos los negros: yo soy su líder, soy su representante. Estados Unidos tenía muy mala imagen a nivel internacional después de lo que había hecho George Bush y su supremacía. Entonces, el Partido Republicano Demócrata vio la necesidad de jugarse algo, porque ellos son en realidad el mismo partido, así como en Colombia la U, el Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, son el mismo partido, es la misma estructura del poder, son los mismos pensamientos, son las mismas ideas y son los mismos ritmos, es el mismo partido. Se dividen para entretenernos y confundirnos, pero es el mismo partido porque es la misma idea. Cualquiera de ellos gobierna el país de la misma manera. En el caso de Estados Unidos, querían promover, bien sea a una mujer, a un latino o a un negro. Los metieron al ring y al parecer ganó Obama. Pero eso no significa que él no fue a la Casa Blanca en el lomo de una pantera negra. Si Obama hubiese ido a la Casa Blanca en el lomo de una pantera negra, significaría que Obama sería producto de la lucha del pueblo norteamericano. No, Obama fue educado en Harvard, aprendiera a manejar el sistema. Obama es un esclavo moderno del siglo XXI. En los tiempos de la esclavitud, cuando los esclavizados no le obedecían al amo, él buscó a Tom, le compró un sombrero bonito, parecido al de él, un vestido muy parecido al de él, permitió que una de las esclavas más claras que había se casara con Tom,
le hizo una casa muy parecida a la que él tenía y le dijo, ahora él es su amo, ahora él es el que manda. Obama no pudo hacer nada. Obama, igual que Petro, no pudo regalarle ni la basura a los recicladores de Bogotá. Porque hay un principio leninista que establece que todas las históricas reivindicaciones obtenidas por el pueblo en su lucha organizada serán arrebatadas en un corto periodo de tiempo siempre y cuando la burguesía tenga la estructura del poder. En Bogotá sucedió exactamente lo mismo. Se creía que con un político de izquierda podría transformar la cosa, pero no. Van a seguir matando a los negros a 2 cuadras de la Casa Blanca y Obama no va a poder hacer nada, porque Obama es un títere del sistema, porque el presidente no es el que manda el país, lo mandan las multinacionales, ellas lo pusieron ahí y él es un niño, y él tiene que obedecerle a ellos, no a los afroamericanos que mueren en la calle. Entonces creo que es un sofisma que debemos observar muy bien. Yo les hago por último una invitación a que observen detenidamente cómo funciona el mundo, porque todo lo que aparece bien en Caracol es porque está mal, y todo lo que aparece mal en Caracol es porque posiblemente está mejor. Bueno, había una tercera pregunta que era lo particular a los afros. Lo particular a los afros se forja en las necesidades que hemos vivido, en las dificultades que hemos vivido. Nosotros podríamos tener gran parecido con la población que tiene otras particularidades. Y si nos vemos, no somos tan diferentes en nuestro gusto, en nuestra forma, en nuestras convicciones. Creo que tenemos mucho de África como tenemos de Europa, pero seguimos teniendo unas pequeñas particularidades. Es que nuestra sociedad ha sido forjada en medio de la miseria, en medio de la necesidad. Y esa necesidad ha construido unos lazos de solidaridad, de hermandad, que nos hacen particulares y que de alguna manera intentamos fortalecer todos los días. Particularidades tenemos hasta en, bueno, estos 2 hermanos que son gemelos, aparentemente son parecidos, pero son muy diferentes. Entonces, creo que la pregunta es complicada porque parece psicológico, ¿eh? Decir cuáles son las particularidades específicas es complicado, pero sí tenemos unas particularidades que han sido forjadas en medio de la necesidad y la adversidad en la que hemos vivido. Y creo que debemos reconstruir muchas de ellas como ejemplo de cómo nuestra gente pudo sobrevivir en este país. Eso creo que es lo más importante que nosotros tenemos como orgullo. Saber que a pesar de que llegamos desnudos, encadenados, hoy vivimos de otra manera y seguimos luchando por otras libertades. Muchas gracias. El Centro Popular Afrodescendiente de la Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural Carabantú, agradecemos a las directivas, a los profesores, a los estudiantes, a las y los estudiantes de la universidad por participar y por invitarnos a este espacio. Agradecemos a nuestro hermano Carlos Angulo y a nuestros compañeros de trabajo y lucha también, como lo empecé por habernos dado esta charla. Y los aplausos y todos los reconocimientos son para ustedes. Recuerden que están invitados al Centro Popular Afrodescendiente, a nuestra cátedra que haremos el próximo 10 de noviembre, que discutiremos la pigmentocracia y el racismo aquí en Colombia, y todos y todas están invitadas. Lo haremos en la Casa Barrientos, al lado del Confenalco de la Playa, o si lo queremos ver, en la mitad entre el Confenalco de la Playa y la Clínica Soca, para que nos ubiquemos más fácil. Entonces, gracias a todos y todas por asistir a este espacio de discusión y debate de ciudad. Bueno, pues.